Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tomes el control, que te glorifiques. Te pido que obres de una manera poderosa y especial. Te pido que te manifiestes, Dios del cielo. Y te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, aún mi vida. Que tú, Señor, tomes control en la palabra que voy a hablar de parte tuya. Y que le puedas alimentar y fortalecer el espíritu y el alma de la iglesia y del pueblo. Para eso estamos. Para, Dios mío, escuchar lo que viene de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Sin dejar de alabar al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es amor y misericordia. Y vamos a hablar sobre el tema: Dios es nuestro refugio en tiempo de crisis. Dios es nuestro refugio en tiempo de crisis. La palabra del Señor nos habla, hermano. Y aquí vemos cómo en momentos y en ocasiones las circunstancias o conflictos y momentos adversos vienen sobre la vida del hombre o la mujer de Dios. Todos pasaremos o pasamos o hemos pasado por un momento de crisis, por un momento de dificultad, por un momento. La crisis viene cuando usted menos lo espera. La crisis viene cuando usted de pronto menos lo piensa. Pero el siervo de Dios tiene que saber que estar firme en la presencia de Dios para fortalecerse y también para superar cualquier problema. Cuando los problemas vienen, hermanos, tratan de desestabilizar nuestra vida. Una vida estable de caminar con Dios, una vida de comunión y de oración que usted pueda estar teniendo, es una bendición. El enemigo, las crisis van a tratar de venir para desestabilizarse, para que usted tome otro rumbo, ojo, para que tome decisiones apresuradas, que es donde hay que tener cuidado. Mira, hermano, cuando hay momentos de crisis, es cuando yo le aconsejo, de parte del Señor, por experiencia y aún muchas que tendremos que pasar, no se vaya a mover así nada más. Tenga cuidado en ese momento de tomar decisiones, puede ser peligrosísimo. Por eso, hermano, hay que estar uno ahí, metido en la cobertura de Dios, dejándonos guiar por el Señor. Amén. Entonces, cuando los problemas o las crisis vienen, nos tratan de desestabilizar, tenemos dos alternativas que pueden venir. La primera, que las dificultades nos agobien hasta el grado de llevarnos a la desesperación. Eso puede ser. La crisis lo lleva a usted a una presión que lo trata de llevar a un momento de desesperación. Y en ese momento de desesperación usted no está, en otras palabras, estable para poder tomar decisiones. Es peligroso. A veces, porque en el momento de la crisis, cualquier palabra que venga, cualquier decisión que se te venga a la mente o a tu corazón, usted va a creer que viene de parte de Dios y de pronto no lo es. Porque usted ve como alternativa, un ejemplo, usted ve que algo tiene que salir corriendo y de pronto se dice, espera, pero Señor, mira la turbulencia, espera, pero Señor, mira el vendaval, espera, oh, pero Señor, pero Señor, espera. Aleluya. Porque usted quiere salir corriendo y el Señor quiere que usted no corra, porque usted corre y de pronto el enemigo le gana terreno. No tome decisiones apresuradas. No te apresures, dice la Biblia en Proverbios, a tomar decisiones a la ligera. Por eso, hermano, el hombre de Dios y la mujer de Dios consulta a Dios. Porque usted ya no se manda a usted solo. A veces nos queremos mandar
segunda opción es que pongas la mirada en el Señor y procure la ayuda divina. La primera es correr y desesperarse y tomar control y como dice, se desboque. Amén. Y corra sin saber para dónde ir, creyendo que es la solución, pero téngalo por seguro que se va a estrellar. Y la segunda es que procure con diligencia, procure presentarte delante de Dios y esperar la ayuda divina. Amén. Es un momento donde dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese pacientemente no es fácil, pero es lo mejor que debemos hacer. Ese pacientemente es duro, pero es lo mejor. Ese pacientemente a veces parece adverso, pero es lo mejor. Ese pacientemente pareciera que nunca fuera a llegar a la respuesta, pero la respuesta viene de camino. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, hay dos opciones. Debemos tener la certeza de que no estamos solos, porque como hijos de Dios, Él ha prometido estar con nosotros, dice la Biblia: y aquí estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que Dios nos ha dado promesa. Estamos confiados, seguros, convencidos de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos convencidos, estamos seguros y creyendo, hermano, que la crisis o el momento difícil no será para siempre, que la respuesta de Dios está ya lista, quizá ya está decretada, pero lo que hablamos que días, la oposición se trata de hacer fuerte para que usted deje de creer. Una de las cosas y armas poderosas del diablo es tratarte de meter la duda, que tú dudes, porque la Biblia dice que la duda es pecado. Por eso la Biblia dice que el que se acerca tiene que creer que le hay, o sea, que es galardonador, que Él existe, que Él es real. La duda es pecado. Y entonces yo sé, mire hermano, una de las cosas más difíciles es que usted en crisis, usted en un momento normal de gozo, usted tiene una fe, tiene un gozo, hermano, que quisiera que le presentara al diablo de frente y echarlo fuera. Hermano, en momentos de problemas, usted no sabe qué hacer. Usted inclusive esa oración ya no es igual como la otra. Quizás levanta las manos con dificultad. Quizás, hermano, a veces vas a orar y empiezas a llorar, es tanto la presión. O a veces, como le pasa a uno, no le sale ni una lágrima. Porque usted dice, aunque sea si yo lloro, descanso, Dios mío. Pero a veces no, hermano, es como si usted se secara. Es como si usted, hermano, estuviera sobre una presión. Y no es fácil. Pero déjeme decirle que el Señor hoy te dice que Él es refugio en medio de la crisis, que Él te cubre bajo sus alas, como dice Salmo 91, que Él es tu escudo y galardón, como se lo dijo Abraham, que Él es escudo alrededor de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, la crisis golpea muchas veces nuestra existencia, nuestra comunión, nuestro vivir con Dios, pero no podemos eludir la crisis. Uno quisiera, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuántos quisieran que no le viniera crisis? Dijera, amén. Pero no la podemos eludir. Las crisis van a venir. Las crisis vienen, hermano. Usted en un momento, usted se casó y está contento, gloria a Dios, se casó y está en luna de miel todavía de pronto, pero la crisis va a venir y va a golpear tu familia y va a golpear tu hogar. Pero déjeme decirle, a veces Dios la permite, no se ponga a cambiarle el entorno, ¿sabe qué va a permitir Dios? Que a través de la crisis usted como pareja se una más. Crea más, le pueda creer a Dios que Dios es real. Si dependemos de nuestras capacidades, no podremos enfrentar las crisis. Dios nos permite las crisis para que nos demos cuenta que no es por nuestras capacidades, porque es que a veces, hermanos, se nos olvida, nos volvemos a veces tan expertos
en solucionar los problemas, hermano, y nos olvidamos que el que nos soluciona a nosotros los problemas es Dios, que el único que hace las cosas perfectas es Dios, que el único que nos puede llevar a un camino de bendición hasta el final es Dios, y a veces nos olvidamos. Déjeme decirle, a veces las crisis son buenas, porque eso te permite tener más búsqueda espiritual, más intimidad con el Señor. Se lo digo por experiencia, hermano. Uno a veces en ese momento es cuando más entra en cobertura, es cuando más la palabra Señor está aquí, es cuando inclusive usted está comiendo o está haciendo algo, pero su pensamiento es: Dios mío, glorifícate, haz algo, toma control. Cuando en un momento se presenta un conflicto, una crisis en la iglesia, uno está constantemente: Padre, guarda la iglesia, glorifícate en la iglesia, empieza a orar, entra en ayuno, entra en batalla. Dios le insta a un retiro, entra en vigilias de la noche, empieza a clamar, mantiene a la iglesia en cobertura. Es bueno, las crisis no son fáciles, pero en las crisis Dios es nuestro refugio. En medio de la crisis, las crisis no vienen a todos, hermano. Las crisis no vienen porque usted está en pecado. Las crisis vienen porque usted es hijo de Dios. La crisis viene ¿para qué? Para que usted sea aprobado. La crisis viene para que usted demuestre al diablo que usted, a pesar de todo, aunque las cosas vayan bien, aunque de pronto vayan mal, aunque quizás no haya mucha provisión, aunque haya escasez, aunque haya de pronto dificultad, aunque haya enfermedad, aunque haya momentos difíciles, aunque esté desesperado, pueda levantar la mano y decir: te amo, te adoro. Yo sé que tú estás conmigo, Señor, y que tú me vas a ayudar. No podemos eludir las crisis. Las crisis vienen, hermano, pero sí nos podemos preparar en Dios y fortalecer. Porque, hermano, mientras que usted se mantenga en cobertura, déjeme decirle que Dios en cualquier momento te va a guiar, te va a dirigir, va a haber una palabra precisa. Mira, hermano, la crisis puede ser muy dura, muy fuerte, pero, hermano, la cobertura de Dios es cuando más está a tu lado. Es cuando más está a tu lado. No lo vas a sentir igual, pero está a tu lado. Quizás no sientes la presencia de Dios como antes, y como le digo, no es que tal, pero es que Dios viene a confortarte, a consolarte, a decirte: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, no temas, yo te redimí. Aunque pases por las aguas, no te anegarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, la llama no arderá en ti. Yo soy tu Dios, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que voy a fortalecer tu vida, yo soy el que voy a abrir camino, y voy a inclusive enviar aguas en los sequedales y abrir camino donde no lo hay. Por eso ese himno precioso: sendas Dios hará. Mira, escuche, donde piensas, porque todo viene aquí. Es lo que tú ves, tú piensas por lo que ves, tú piensas por tu entorno, y en el Señor no es así. La Biblia dice: el justo vivirá por fe, y el que retrocediere no agradará mi alma. O sea, las cosas no las veo, pero yo las creo, y cuando las creo, yo las visualizo, yo las veo. Ese es el hombre de Dios. Si tú crees que tu crisis va a ser para siempre, pues será. Pero si tú crees que en la crisis usted sabe que se va a fortalecer y se va a volver fuerte espiritualmente, pues así será. Y te saldrás de la crisis y ayudarás a otros en medio de la crisis, porque vendrán. Y aquí vemos, hermanos, no las podemos eludir. Muchas veces dependemos de nuestras capacidades y nos olvidamos que servimos a un Dios, y a ese Dios le servimos en fe, que es un Dios que no vemos, pero que en ese espíritu se hace sentir, que es un Dios que la primera receta, porque algunos creen que son recetas mágicas. No, hermano, son palabras, son expresiones, son frases, son establecidas. La palabra dice: el justo vivirá por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario, esto es importante, aprender a enfrentarnos a las crisis. El hermano predicaba y decía:
este pastor allí decía, yo salí cuando en la empresa donde yo trabajaba estaban bajo mi cargo más de 2.000 empleados. Mi situación en las finanzas era muy buena. Mi situación en la parte económica era muy buena. Estaba muy cómodo, pero decidí servirle a Dios y aceptar el llamado. Dice que en un momento, hermano, salió con su familia para Francia, porque Dios lo llamó a Francia. Y en un momento empezó a pasar los momentos duros y difíciles. Empezó, como él decía, hermano, hasta una gaseosa. Duró un año, decía, para comprarme una gaseosa. Era una crisis, era un momento difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Dios lo sostenía. Mire, el hombre de Dios, la mujer de Dios, Dios lo va a llevar a momentos del desierto para procesarlo. Pero en el desierto, hermano, siempre acuérdese de esto y acordémonos que aún en el desierto hay una zarza que arde, que en el desierto la gloria de Jehová nos cubre, que en el desierto habrá una nube de fuego de día y de noche, que en el desierto el poder de Dios se manifiesta, que en el desierto es donde nos va a revelarnos Dios su nombre. Es donde lo vamos a conocer. Y hermano, él decía, no era fácil, pero aprendí lo que es la palabra, a vivir por fe. Aprendí que era vivir por fe. Pero decía, nunca nos faltó algo, Dios hizo. Y nunca, siempre Dios utilizaba a alguien. Decía que era el frío tan intenso en Francia, que casi no tenían, porque la mayoría tenían que ver con calefacción o con ayuda en las chimeneas. Pero aún había tanto control en los lugares, porque ya los lugares donde él vivía en la parte, decía que era lo último, él vivía allá alquilado, y decía lo más tremendo era que alrededor aún la leña o los árboles no se podían cortar. ¿Por qué? Porque ya tenían propiedad. Y nosotros diciendo, Señor, y él miraba a sus hijos, quizás el enemigo poniendo allí en su pensamiento que iban a morir, porque ya son fríos intensos. Es que, hermano, es imposible vivir allí, es difícil. Y llegó un momento, no había dinero, no hubo comprar, y llegó alguien y le dijo, bueno, mira, yo no sé, de una persona que era ebria de licor, inclusive, y llegó allí y dijo, yo no sé qué es, yo a ustedes pues no es que venga de pronto, no es que me caigan bien, pero bueno, haga algo, usted puede ir a tal parte, llega a tal sitio, y usted puede ir a cortar leña ahí la que necesite. Y dice, hermano, que él se fue con sus 2 hijos a cortar leña, porque sabía que la necesitaba. Y dice que cuando en un momento, hermano, y dice, y si hay un hombre que le pregunta, ¿quién te mandó? Dígale que tal persona lo mandó a cortar la leña allí a aquel lugar, porque era ya algo propiedad, podían hasta matarlo. No era fácil, hermano. En un momento una persona allí, ¿sabe qué? Por llevar la obra del Señor, por hacer la obra de Dios. A veces hay personas que en un momento no imaginan, hermano. Por eso hay que orar por los misioneros, hay que orar por los hombres de Dios que Dios ha llevado a otros lugares, que Dios los sostenga, que Dios los fortalezca, que Dios los levante, que Dios demuestre su poder en ellos, que la gloria de Jehová abra puertas, hermano. Dice que cuando él empezó a cortar allí, había un hombre que lo miraba y mostraba el hacha y lo miraba, y le dijo a los niños, háganse aquí, háganse a mi lado. Él siguió cortando, y después se dio cuenta, hermano, que en un momento el hombre se le acerca con una cara no de muy buena gente, y le dijo, ¿quién le dio permiso de cortar leña aquí? Dice, hermano, yo en ese momento decía, en ese momento yo sentí que algo malo iba a pasar. Y cuando en un momento él dijo, mira, tal persona me dijo, pero es que donde usted está cortando leña, no es este lugar me pertenece a mí. Hermano, dice que quedó así como en ese momento. Y los niños, hermano, en un momento eso no es fácil, en otro país, en otra nación, nada. Pero dijo, bueno, no importa, siga cortando, pero cuídeme los árboles, de esos árboles no vaya a cortar ni uno. Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios obra milagros. ¿Y sabe cuándo Dios obra? A veces hasta en el último momento Dios obra. Cuando pareciera que no era pasar nada,
decía, hermano, que en un momento él decía, mire, hermano, que se lavaba la ropa y la ropa del mismo frío quedaba casi ahí, hermano, casi parada. Del frío tan impresionante, casi congelado. ¿Por qué, hermano? Porque pero Dios en un momento de su misericordia Dios lo levantó, Dios lo fortaleció. Mire, hermano, yo veo a ese hombre de Dios cuando lo escucho predicar, digo, qué maestro en la palabra. Yo digo, hablamos de ese hombre, tiene una revelación en la palabra. Pero entonces, cuando yo lo escuché predicar en Puerto Rico, yo dije, Dios mío, de razón, este hombre tiene el conocimiento y la revelación divina. Pero ¿dónde aprendió? En el desierto. Este hombre aprendió fue en el momento duro. Por eso lo que habla no lo habla por hablar, lo habla con vivencia. Lo habla porque conoce a Dios, porque conoció a Dios en el momento de la crisis, porque han venido muchos momentos difíciles, pero Dios lo ha sostenido. O cuando llegó un momento con todo que le impactó, digo, qué bueno, alguien llegó, porque a veces hay personas que ofrendan en la iglesia y diezman, y a veces quieren manipular los siervos del Señor, que les acepten todo y que porque diezman o porque ofrendan. Y dice que uno de esos le dijo, hermano, discúlpeme, yo a usted no lo vi en la iglesia. Le dice, hermano, la que estaba en otra parte. Digo, hermano, eso no debe hacer porque usted sabe que no obediencia. Entonces usted cree que es el único, entonces me voy. Y digo, era el que más daba. Sabía que teníamos que pagar un local, sabíamos que no era fácil. Entonces yo me voy. O sea, porque hay personas que no les gusta someterse. Le digo, ¿sabe? Váyase. Si usted quiere irse, váyase. Y se fue. Y después dijo, Dios mío, ahora yo qué hice, se fue la oveja. Dice, pero Dios sabía que había necesidad. Y Dios empezó a bendecir a la iglesia, les empezó a dar más producción, más provisión, que empezó la gente a bendecir y a dar, y alcanzaba para pagar, porque Dios no depende de uno, Dios depende de aquel que es sencillo y humilde de corazón y lo bendice. Dios te puede colocar a alguien, predíquele la palabra, hable la palabra, no tenga temor. Que hay personas que los he exhortado y vean los cuadernos que nunca han diezmado, no han ofrendado. ¿Y qué? Seguimos adelante, porque Dios trae otros. Porque uno no depende del hombre, uno depende de Dios. En el momento de la crisis uno depende de Dios, no del hombre. En el momento duro uno depende de Dios, no del hombre. Y avanza aquí. Hay que ver la bachera, porque a veces hay personas que creen que te pueden comprar la conciencia, y es mentira del diablo. El hombre de Dios está puesto para predicar la palabra, así le dé agua donde le dé. Porque en tiempo de la crisis aprende uno a conocer al Dios que provee, al Dios que en medio del desierto abre fuentes, al Dios que en medio del desierto da provisión, da maná. En tiempo de crisis es necesario aprender a enfrentarnos. Por eso, hermano, si usted ha dispuesto su corazón para entrar en batalla, para servir al Señor, para servirle, para seguirle, déjeme decirle que ya tú eres candidato, vas a empezar a pasar por momentos duros. Pero mi hermano, ¿sabe por qué lo permite? Dios te va a enseñar. ¿Sabe qué? Para que tú lo conozcas, para que te des cuenta que Él está ahí, que en el momento más duro Dios va a probar tu corazón. Pero si usted es fiel, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. Si Él te lo ha dicho, lo va a hacer. No se preocupe por eso. Y aquí vemos, hermano, es necesario aprender a enfrentarnos a la crisis. Es necesario volver la mirada a Dios durante los periodos de crisis. Las Escrituras nos presentan a Dios como nuestro amparo en momentos de crisis. El Salmo que acabamos de leer, el verso 1, ¿sabe qué dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es el hermano el que nos da. Yo digo que, hermano, las hermanas que llaman amparo deben estar contentas. ¿Será que todas las amparos son así?
¿Buena gente o conoce usted una mala gente? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Sabe qué, hermano? Él le da, lo cubre a usted. Él le da, hermano, Él le da cobertura. Mire que en un momento de dificultad alguien se puede sentir hasta solo, pero hermano, mientras que Dios esté ahí, mientras que usted pueda confiar en el Señor, mientras que usted pueda depositar su confianza en Dios, mientras que usted pueda estar seguro de que Él camina contigo, usted camine tranquilo, usted siga las pisadas del Maestro, usted siga al Señor, usted diga al Señor: yo lo conozco, yo te conozco, yo he aprendido a conocerte, estoy orando a ti porque yo creo que tú eres real, estoy clamando porque sé que tú respondes, estoy orando, Señor, en fe, sé que tú vas a hacer algo, tú vas a dar las finanzas, nos estamos metiendo en los medios de comunicación porque creemos que Él abrirá puertas, Él dará provisión, hermano. Seguiremos adelante porque esta obra no va a parar. La obra de Dios sigue adelante, la obra de Dios sigue. Si no, pregúntese hace cuánto usted lo da, pero Dios ha puesto a otros a dar. Porque si hay cosas, hermano, que en un momento uno sabe y Dios lo permite para uno depender de Dios. Uno tiene que depender del Señor. Usted tiene que depender de Dios, hermano. Usted depende de pronto del trabajo y todo va bien, y Dios de pronto permite y se lo quita. Permite que ya el lunes llegue y qué pena, pensábamos, pero no sé qué pasó, toca despedirlo. ¿Qué hace? Igual. ¿Será? ¿O será que a veces Dios permite para que usted se baje de la nube? Hay personas que no son sencillos, no son humildes. Dios les permite un trabajo y se vuelven orgullosos y altivos. Creen que es que tienen, hermano, todo. No, déjenme decirle que eso es pasajero. Pero si usted depende de Dios, no importa donde le toque, Dios dará provisión y abrirá puertas. Dios enviará los cuervos a llevarte alimento. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, hermano, Dios no lo desampara. Dios es amparo y fortaleza. Dios lo cubre, Dios te ministrará, Dios te va a sostener, varón, Dios te va a sostener. Aunque venga el momento, Dios abrirá las puertas. Quizás desde la parte del lugar, como digo, si usted no hace algo, si usted no hace algo, Esther, pues respiro y liberación vendrá de alguna parte, porque Dios es así. Hay veces, hermano, que así es, y Dios permite, porque usted está en un proceso. Déjeme decirle, yo puedo ayudarte y quizás puedo solucionarte algún problema y puedo darte un consejo. Dios va a permitir que usted lo conozca a Él, que el consejo venga en intimidad, en la profundidad. Dios va a permitir que usted quede solo, literalmente solo, que nadie te pueda ayudar, y tienes que ¿qué hacer? Aprender y empezar a clamar, a conocerlo a Dios en la oración. Has escuchado mucho de la oración y que Dios obra, qué bueno, qué cosa, pero ahora Dios quiere que usted tenga el milagro y usted hable de Él. Qué bueno es. Yo le digo a los muchachos, ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por ese proceso, no fue fácil, pero ahora tengo algo que contar que viví. Usted tiene que contar algo que ha vivido y que ha visto la mano del Señor. No cuenta la experiencia de otro, cuenta la experiencia que Dios te da en el proceso del desierto. Amén, porque si es así es. Estamos en este caminar, hermano. Estamos en este transitar, en esta senda, hermano. No nos vamos a extraviar desde que Dios vaya delante de nosotros y usted no se suelte. Dios te va a guiar a, ¿sabe qué? A pastos verdes, a agua de reposo, a bendición espiritual. Entonces, hermano, es necesario volver la mirada a Dios. Las Escrituras nos presentan: Dios es nuestro amparo. ¿Qué más? En Dios encontramos fortaleza para superar la crisis. En nuestras fuerzas no es fácil sobreponernos a la crisis. ¿Sabe qué, hermano? Que usted en la crisis es cuando vuelve más flaco. ¿Cierto que sí? Usted en la crisis no está así, se demacra más. Usted en la crisis todo lo nota. Disculpe, hermano, usted está enfermo, ¿no? Usted tiene anemia, menos. Le pasa algo y a veces usted no soporta y se le bajan las lágrimas, hermano. Por el momento duro se marca, ¿me entiende?
Y es verdad, hermano, que el momento del gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano, pero eso es duro, la presión. Usted como siervo de Dios, a veces usted tiene que llegar y, hermano, aquí sonreír a todos. Y a veces por dentro uno está, sabe que desquebrajado, hermano. Pero lo importante es que, ¿sabe qué? Que Dios lo ayuda a uno, que Dios lo fortaleza, hermano, porque Él es el que fortalece. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. En tiempo de crisis, ¿quién es tu fortaleza? Diga, Dios. En tiempo de crisis, ¿quién es tu fortaleza, iglesia? Dios. Dios es nuestra fortaleza. En nuestras fuerzas no es fácil. Si creemos que por nuestra fuerza nos vamos a sobreponer, ay, ya sé que le voy a preparar un caldito de pollo, ay, ahí le tengo un pollito criollo para que se levante. No es con pollo criollo. No es que vaya a una clínica de reposo. No es que se encierre y no haga nada. Más bien enciérrate con Dios y ora a Él. Yo le digo a una hermana, pero usted que anda corriendo de un lado para otro, usted no nada, la palabra le va a enseñar y que usted tiene que depender de Dios. Esto es entre usted y Dios. ¿Por qué? Porque siempre había dependido de la oración de otros. Pero Dios no quería que dependiera de la oración de otros, ni de la iglesia. Dios quería que dependiera de Él, que lo conociera. Y ahí es cuando conocemos al Señor, hermano. Ahí es cuando nos damos cuenta que no hay otro fiel como nuestro Dios. Dios es fiel. Yo sé que mi hermano Pedro allí de pronto han venido momentos duros, pero ahí yo creo que quizás se ha enfrentado a cosas que nunca se imaginó. Pero a ese Dios que un día conoció, ahora más que nunca lo conoce. Y cuando predica y cuando habla de un Dios que conoce, que no es una letanía, que no es una teoría, sino que dice, yo lo conozco. Yo conozco a ese Dios que les predico. Los mensajes son latentes, los mensajes son vivencias espirituales. Usted puede sentir a Dios ahí como viene la palabra. Porque hay personas aquí, o que me ven a través del canal, que si les dieron unas orejas para llamar, ya quieren ir. Que si en un momento, porque así es, ya lo miran mal. No, pues aprenda a depender de Dios y hacerte la corrección y viva para Dios. Porque si en un momento usted no tiene una vivencia en Dios, ahí es donde se va a ser probado. Ay, que me miraron, ay, pastor, es que tengo los obispos, ore por mí para que me lo sane el Señor. Que va, ahora usted también, porque hay cosas que Dios le va a permitir a usted en procesos. Hay cosas, me acuerdo de una hermana que en un momento, hermano, era orgullosa y altiva, y Dios permitió que se enfermara y que se torciera, y se oraba por ella y nada, hasta que aprendió ella misma a humillarse. Y el Señor le dijo, ¿sabe algo? ¿Sabe qué es lo que te tiene a ti? Tu orgullo, ese orgullo que tú tienes, esa altivez de mirar a tus hermanos por encima del hombro, esa altivez que tú tienes, pues aquí no más eras, tienes que aprender de mí. Aleluya. Hermano, Dios la humilló. Oraban hasta que se humilló, hasta que reconoció, hasta que supo que, hermanos, que sabe qué es, que humillarse, y Dios la levantó. Nadie oró por ella, Dios la sanó, pero ¿sabe qué? Después de ahí fue una persona diferente. Amén. Se le bajaban las lágrimas testificando, dijo, hermano, tuve que aprender. Lloré mucho, hermano, mi orgullo y mi altivez, porque la Biblia dice, el orgullo y el altivo Dios lo mira de lejos. ¿Sabe qué Dios le hace al orgulloso y al altivo, hermano? ¿Sabe qué, hermano? No lo levanta. Hay unas personas que son orgullosas. Sí, orgullo, ¿por qué? Porque tienen algún tipo de carro, alguna moto. Hay otro porque de pronto tienen un cartel de estudio más, quieren mirar a su hermano. Ah, es que yo sí tengo. Y Dios le dice, no, mijo, es que así no es. Te voy a pasar por la zaranda. El que no tiene mucho estudio va a ganar 1 millón. Y usted que tiene estudio, de ayudante de él. Vamos a alabar al Señor. Dios hace cosas, así es. Hay personas que dicen, pastor, yo no sé, pero yo no sé qué Dios hizo. Yo estoy grande, yo no sé cómo entré allá. Hay otros más preparados que yo. Y aún, pastor, han echado los ojos a mí. Es que usted es hijo de Dios. El que te puso fue Dios. Y te sacarán hasta que Dios diga. Así es Dios. Dios avergüenza al diablo y me gozo por eso. ¿Por qué?
cartón, es la dependencia de Dios. He visto personas profesionales, capacitadas, con muchas carreras, y saben que, hermano, ganándose un mínimo, a veces hasta menos de un mínimo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces creen que son ellos. Y yo he visto, hermano, porque Dios lo contrata, tranquilo, estudie, prepárese, pero siempre, Señor, lo hago, esto es para tu gloria, Señor. Yo sé que sí, te voy a dar la gloria en todo, te voy a, Señor, te voy a adorar en todo momento, aún si me bendices, si estoy ganando 500,000, 400, amén, pero entonces el Señor dice, te voy a bendecir, te voy a dar 1,000,000, amén. Pero entonces después se les olvida. Dios lo hace porque Dios es fiel. Eso téngalo por seguro, Dios te da provisión. Viene un momento de crisis, y quizás ha pasado un momento de crisis, pero hermano, no será siempre así. Viene el momento de la respuesta. Ese tiempo, los que están casados aquí, levanten la mano los que están casados. Amén. Cierto, hermano, que nosotros como familia hemos pasado momentos de crisis, a lo que han venido momentos duros, pero llega el momento donde Dios también abre las puertas y viene la bendición y la gloria de Jehová y reposa. Y vemos cómo se disfruta ahora la bendición. Pero pregunte que hubo momentos duros, que vienen momentos difíciles, que vienen momentos críticos, hermano. Pero que usted puede decir, pero a pesar de todo, Dios me ha ayudado, le da la gloria a Jehová. No le dice a ustedes que ahora estoy porque tengo capacidad, es que estoy vivo. No, si se sabe que es porque Dios me ayudó y Dios me sostuvo, Dios extendió su mano. Porque es que Dios lo hace, hermano. ¿Sabe por qué Dios le permite a usted que haga su casita con esfuerzo? Porque cuando la culmine, ese día no va a decir, es que donde no me hubiera ganado tanto, no lo hubiera construido. Ese día va a decir, solamente Dios sabe. A Él sea toda gloria, se la dedico para tu nombre, Señor. Así es Dios. Y vas a recordar, discúlpeme, hasta cada ladrillo que se pega. Alabado sea Dios. Pero qué, pero entonces la vas a valorar. Vas a saber que estás en algo donde Dios te dio, que fue un milagro de Dios, que fue el que te abrió puertas, que fue el que te sostuvo, que fue el que te dio provisión, que fue el que te dio la mano y le dijo a Faraón, basta, suéltalo, Faraón, porque lo voy a llevar a un lugar donde yo quiero para que me adore. Faraón es tipo del diablo, y hay momentos que Dios le dice, ¿sabe qué, diablo? Me lo sueltas, porque él ha decidido adorarme. Y ahora le voy a demostrar, diablo, cómo yo bendigo a mi pueblo. ¡Aleluya! Porque va una tierra